Nos acercamos como primer domingo a un tema que lo tienen ustedes ahí en sus boletines: diaconía en la fuerza del Espíritu. Y obviamente ese Espíritu es el Espíritu Santo. Ya el jueves pasado, el grupo 1 de diáconos y diaconisas introdujo el tema prácticamente con la primera parte, la primera palabra, diaconía, que dicho sea de paso fue un culto extraordinario, como todos los cultos. Mire, una nota al calce: si usted viene al culto buscando presencia de Dios, usted va a recibir presencia de Dios. Si usted viene buscando llenarse del Espíritu de Dios, usted va a ser lleno del Espíritu de Dios. Pero si usted viene y su cuerpo está aquí y su mente está por allá, por Malasia, pues entonces difícilmente, ¿no? Tenemos que de alguna forma integrarnos en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que adoramos. Así que ese tema de este mes me lleva a mí nuevamente a acercarme al libro de los Hechos. Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y nos acercamos hoy a este pasaje para identificar 7 señales o 7 marcas que hablan de iglesias que realizan la misión de Dios en la fuerza del Espíritu. El Espíritu Santo es uno de los personajes principales de la Biblia y está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis 1, versículo 2, usted lo sabe de memoria con toda probabilidad, y el que no puede ir luego a ese pasaje. Dice que en el principio la tierra estaba como desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Donde hay caos, como he dicho aquí en otras ocasiones, el Espíritu llega para poner orden. Así que si hay algún área caótica en tu vida y el Espíritu de Dios está activo en ti, créeme que esa área caótica puede estar bajo la cobertura del orden del Espíritu de Dios. Y cuando vamos al Apocalipsis, principio y fin, Génesis hasta Apocalipsis, ahí cuando usted se ubica en Apocalipsis 22, 17, dice: y el Espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oiga, diga: ven. Y sigue hablando, ¿no? El vidente Juan. El Espíritu y la esposa, simbología de la iglesia, dice: ven, para que bebas del agua de la vida, para que puedas comer del pan vivo que descendió del cielo. Eso es lo que Juan está diciendo al final de la Escritura. Ahora bien, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se presenta como una fuerza, como un poder que venía sobre la persona seleccionada o señalada por Dios para una misión especial. Y ese espíritu venía sobre la persona, la capacitaba, la ungía, y esa persona hacía la tarea, la misión que el Espíritu de Dios ponía sobre ella para bienestar del pueblo siempre. Y luego que la persona cumplía con la misión señalada, el Espíritu se retiraba. El Espíritu lo dejaba. Por mencionar un ejemplo del libro de los Jueces, Gedeón, capítulo 6 y versículo 34. Y yo creo que usted debe tener su Biblia a la mano hoy, sea la Biblia inteligente, como le dicen ahora. Mire, la Biblia siempre ha sido inteligente. Aleluya. La Biblia siempre ha sido inteligente porque ella contiene toda sabiduría. Lo que pasa es que ahora con la jerga tecnológica, ¿no? Y ahí dice que el Espíritu vino sobre Gedeón.
Y cuando usted sigue leyendo ese capítulo 6 y un poco más, le dice que con solo 300 hombres, Gedeón derrotó a un numeroso ejército de madianitas. Claro, la historia es mucho más detallada. Yo la estoy sintetizando en 2 oraciones. Y luego que Gedeón con esos 300 hizo tal proeza, el Espíritu lo dejó. Y así sucesivamente, ese Espíritu de Dios se iba posando sobre otros. Vemos a Sansón, ¿verdad? Y vemos a muchos otros, a reyes, a sacerdotes, a jueces. Según la necesidad que tenía el pueblo, el Espíritu venía, se posaba, lo poseía, le capacitaba, la persona podía ejercer la misión y luego el Espíritu se retiraba. Pero hubo un cambio de situación. Los profetas del Antiguo Testamento, en esa visión progresiva del mover de Dios, entendieron que en algún momento esa realidad iba a cambiar. Se iba a matizar. En un futuro, Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, sobre todo el pueblo. Por eso Joel 2:28 al 29 nos dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, dice la Reina Valera del 95, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así es que hay un cambio de paradigma, hay un cambio, hay un mover distinto según se va dando la historia en la persona del Espíritu. Esta profecía de Joel se subraya en el Nuevo Testamento cuando Juan el Bautista hizo referencia a su ministerio de esta manera, Mateo 3:11. Si usted quiere ir conmigo, yo voy más rapidito, no voy a esperar que todos tengan la lectura. Pero Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En griego, idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra bautismo quiere decir sumergir bajo el agua. Baptizo. Por eso a Juan el Bautista, ese no era el apellido paterno de Juan. Se le llamaba Juan el Bautista porque era el que bautizaba. Era el que sumergía al pueblo bajo el agua. Y es importante para fines de esta predicación indicar que el bautismo es usado por los judíos con 2 propósitos. Número 1, como ritual de purificación, símbolo de limpieza de los pecados. Quiere decir que cuando ese bautisterio es abierto y es llenado, y el creyente baja a esas aguas, que son las aguas del bautismo, para quedar sumergido o sumergida bajo el agua, lo que ese creyente junto a toda la iglesia está diciendo es que a través del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis pecados todos son perdonados. Todo mi ser es limpiado. Uno de los propósitos será ese, y es ese. El segundo propósito es como ritual de iniciación, como símbolo
de que un creyente estaba iniciando una nueva etapa en la vida de la fe cristiana. Por lo tanto, hablar de bautismo en el Espíritu Santo es también decir que los creyentes que recibirían y reciben este don estarán sumergidos. Escúchelo bien, porque a veces hablamos y usamos las palabras y leemos las palabras en la Biblia y no buscamos los contenidos. Bautizados, bautismo, baptizo, es quedar sumergidos. En este caso, bajo el agua, pero ahora sumergidos, cubiertos con el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que estarán cubiertos, sumergidos en el poder de Dios, rodeados de la presencia de Dios. Obviamente, nuestros pecados son perdonados y a su vez recibimos el poder para vencer. Y recibiréis poder, dice el libro de los Hechos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y poder para qué? Hermano y hermana, ¿poder para qué? Poder para vencer el pecado. Poder para proclamar el Evangelio, que es poder de Dios, dijo Pablo. Poder para usted, hermano y hermana, dar un paso adicional sobre todas las fuerzas contrarias que muchas veces quieren detener el avance suyo en la voluntad de Dios. Poder para orar por los enfermos y las enfermas. Poder para enfrentar el dolor y el sufrimiento, mirarle a la cara al sufrimiento y decirle: el Señor me ha dicho que en el mundo tendré aflicción, pero que confíe porque Él ha vencido el mundo. Poder sobre las fuerzas del pecado y del mal. También el bautismo en el Espíritu Santo significa que uno comienza una etapa distinta, una etapa nueva en la vida cristiana, una etapa matizada de fervor, de gozo, de compromiso, viviendo una comunión diaria, plena, íntima, ejerciendo los dones y el fruto del Espíritu con ahínco, con denuedo, con unción y sobre todo una relación más profunda con el Espíritu de Dios. La unción. Si hay unción, hay un ungido. Amén. Si hay unción, hay una ungida. Y esa unción no es otra cosa, hermano y hermana, que ser separado para ser enviado, con la protección, la bendición y el apoderamiento del Espíritu. Y de eso hay ejemplos sin fin a través de las Escrituras. Por eso es que Jesús en Lucas 4 nos dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús es separado, pero a la misma vez es enviado. Tú eres separado y separada para ser enviado o enviada bajo la unción del Espíritu de Dios. Esa unción, hermano y hermana, tiene que ver con protección, tiene que ver con bendición, tiene que ver con apoderamiento. Aquellos discípulos, una vez Jesús es crucificado, se encerraron en un aposento. ¿Se acuerdan? Lo registra el Evangelio de Juan. Y allí estaban muertos del miedo. Yo creo que se escondían hasta debajo de los zafacones. Y estaban allí pusilánimes.
Pero vemos luego que cuando el Espíritu en Hechos viene sobre todos aquellos 120, incluyendo los discípulos apóstoles, se llenaron de valentía. Pero no porque ellos produjeron la valentía, sino que el Espíritu los apoderó con la fuerza de ese mismo Espíritu para hacer frente a lo que fuera. Así que cuando el Espíritu nos visita y somos sumergidos en el río de Dios, hermanos, hermanas, realmente las cosas se convierten y toman el lugar que le corresponden. Pero las cosas de Dios se convierten en lo más importante para tu vida y para la mía. Cuando somos sumergidos en el río del Espíritu de Dios, Dios, y valga la redundancia, es lo primero. ¿Cuántos dicen amén? Dios es lo primero, Dios es lo más importante. Y Dios es lo único que trasciende el plano humano y llena todo nuestro ser, espíritu, mente, cuerpo. Todos los poros de nuestro ser destilan la presencia de Dios. A mis 20 años, yo me crié en la iglesia, hermanos y hermanas, y ustedes lo saben. Hija de pastor, antes del vientre, ya yo estaba en la iglesia. Y se me enseñó el temor de Dios. Y me crié bajo el temor de Dios. Y aprendí todos esos fundamentos de la vida cristiana. Y yo sentía que Dios me amaba todo el tiempo. Y aún en los años más rebeldes, siempre el amor de Dios me cubrió. Y siempre en mi corazón hubo temor del Señor. Pero recuerdo a mis 20, casi 21 años, que en la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Santa Juanita, donde mi papá era pastor, allí llegó una persona llamada Francisco Segarra, un hombre no vidente, un hombre humilde, un hombre con manos toscas. Y allí él decía: todos aquellos que quieran sentir ese Espíritu de Dios fluir en su ser, díganle: Espíritu de Dios, lléname, lléname, lléname. Haz morada plena, plena, abundante en mí. Oiga, ¿y quién no quiere tener esa experiencia? Y todos queríamos tener esa experiencia, pero yo no le voy a dar detalles en esta mañana. Yo sé que yo pasé aquel altar porque yo sabía que algo más el Señor tenía para mi vida. Y pasé y le dije: Señor, Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Oiga, y no se sabe esa oración en ese altar. Y el Espíritu Santo se derramó sobre mi vida de una manera poderosa. Y ese día yo comencé a sentir lo que les estoy predicando en esta mañana. Si antes yo sentía gozo y lo sentía, ahora era un gozo indescriptible, inefable, permanente. Antes yo no me atrevía sencillamente pararme sobre un altar frente a nadie. Podía quizás decirle a alguna persona la buena noticia del Evangelio, pero a partir de ese momento no importaba si eran 5, si eran 10, si eran 20, si eran 30, si era 1. Había algo en mí que yo no podía contener. Y tenía que hablarle del amor de Dios. Y tenía que contarle lo que el Señor hace en la vida de la gente, incluyéndome. Si antes me daba trabajo llegar al templo y tenía 10 tareas antes que congregarme para adorar, ahora eso se subvertía totalmente. Y el templo, la iglesia, la congregación, el adorar, el servir, el discipularme era prioridad en mi vida. Alaba el nombre del Señor en esta mañana.
todo nuestro ser. Søren Kierkegaard, un filósofo y teólogo danés del siglo XIX, el padre del existencialismo, dijo en algún momento: un santo es aquella persona que solo quiere y anhela una cosa: a Dios y hacer su voluntad. A veces nosotros decimos que amamos a Dios y queremos hacer su voluntad, pero en el escalafón de Dios están muchas otras cosas con el mismo valor, casi, y con la misma prioridad. No, hermano y hermana, Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Lo único en nuestra vida que merece toda nuestra fuerza. ¿A qué tú le estás dando toda tu fuerza en esta etapa de tu vida? ¿A qué tú le estás dando toda tu inteligencia? Todo lo mejor de ti. ¿A qué se lo estás dando? ¿En qué te estás gastando? ¿En qué tú estás haciendo la mejor inversión de tu vida? Yo quiero decirte, y te tengo noticias, que cuando somos santos y santas, como dice Kierkegaard, lo más importante y lo único es Dios. Y todo lo demás se tiene que acomodar a ese orden de prioridad. ¿Cuántos dicen amén? Volviendo a la línea de pensamiento, notemos entonces el cambio que ocurre en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Mientras en el Antiguo Testamento el Espíritu viene y se va, el Espíritu llega y se retira, ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo permanece en el creyente para siempre. Juan 14, 15 al 17. Yo no estoy aquí hablando de esta doctrina del Espíritu Santo, de lo que yo pienso, de lo que leí en un libro. Las Escrituras validan lo que estamos predicando. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros, porque vive con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo en la vida del creyente vive en ti, está en ti y está por ti. Y esta profecía se cumplió pocos días después de la ascensión. La iglesia sería bautizada, sumergida en el Espíritu Santo, cuando este poder del cielo fuera derramado sobre toda carne. Por eso el libro de los Hechos capítulo 2, que lo hemos leído muchas veces, lo incorporamos en esta mañana. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo querer. Estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Así que ahí en la fiesta de Pentecostés, una de las grandes fiestas que celebraba el pueblo judío, venían personas de todas partes, de todas las latitudes, lo menciona el libro de los Hechos.
para adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Así que en una ocasión como esta podrían haber más de 10,000 visitantes en todo ese litoral. Por lo tanto, los visitantes que hablaban distintos idiomas escucharon la buena noticia del evangelio en el idioma que conocían. Las buenas noticias de parte del cielo tienen que ser entendidas en el idioma que la gente conoce, sabe y entiende. Y el Señor hizo esa provisión. Así que el Espíritu, que todo lo puede, capacitó a los creyentes que estaban en el aposento alto para testificar de Jesús en distintas lenguas, para que fuera entendido ese mensaje. Y así fue menester, y así pasó. Así que no debe pues sorprendernos que el apóstol Pedro se puso en pie y explicó lo que estaba sucediendo. Y Pedro afirma que lo que estaba sucediendo allí era lo profetizado por el profeta Joel, y lo cita. Y ustedes, si van luego al libro de los Hechos, se van a dar cuenta que él cita al verbatim lo que el profeta Joel ya había profetizado para otros tiempos. Así que Pedro se levanta, el que lo negó ahora lo afirma y lo reafirma y lo da a conocer. Y allí predica un sermón que usted lo va a encontrar en la segunda parte del capítulo 2. Y da a conocer quién es este Jesús. Y para qué este Jesús vino, con qué misión, con qué propósito llegó este Jesús. Y qué ocurrió con él. Oiga, y después que él predicó a Cristo, dice que hay unos resultados. Y hay unas consecuencias de esa predicación. Y nos expone qué ocurre cuando la iglesia vive en la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Cuando la iglesia vive en la fuerza del Espíritu de Dios, la iglesia crece. Si usted lo cree, usted va a decir amén. Cuando la iglesia vive en la fuerza del Espíritu de Dios, la iglesia estudia las Sagradas Escrituras. Y si usted lo cree, usted va a decir amén. Cuando la iglesia vive en la fuerza del Espíritu de Dios, la iglesia adora en espíritu y en verdad. Y si usted lo cree, usted va a decir amén. Cuando la iglesia vive en la fuerza del Espíritu de Dios, la iglesia es misericordiosa. Cuando la iglesia vive en la fuerza del Espíritu de Dios, la iglesia, de acuerdo a esos versículos que leyeron nuestros hermanos, Hechos 2, 41 al 47, la iglesia es buena mayordoma. Cuando la iglesia vive en la fuerza del Espíritu de Dios, la iglesia está unida. Y cuando la iglesia vive en la fuerza del Espíritu de Dios, la iglesia comparte la misión de Dios con toda persona. Y esa es la realidad de la iglesia del libro de los Hechos. Y está ahí condensado en esos versículos del 41 al 47. Nadie se asuste que no vamos a mirar las 7 en el día de hoy. Vamos a mirar las primeras 2 y las demás las predicamos en la próxima ocasión que yo ocupe este púlpito. La primera, la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu crece y se desarrolla. Fíjense que la respuesta al sermón de Pedro no podía ser otra. Cuando usted predica a Cristo,
y Cristo es el centro de la predicación, tiene que haber una respuesta al mensaje de Cristo. Hay un Salvador que es Cristo, y hay unos salvados y salvadas en virtud del mensaje proclamado. Miles, dice ahí el texto bíblico, lo leyó usted, amén, que miles de personas creyeron y fueron ¿qué? Bautizadas. Quiere decir que cuando el creyente cree que Jesucristo es el Señor y es el Salvador, desde las aguas del bautismo públicamente ratifica esa profesión de fe. Y esos nuevos creyentes pasaron a formar parte de la comunidad cristiana en Jerusalén. No se quedaron dando tumbos por ahí. No se quedaron brincando de un sitio a otro. No vieron su compromiso de pertenecer a una iglesia como una opción dentro de muchas opciones. Y si no me gusta aquí, me muevo a otro sitio. No se quedaron oyendo el mensaje y discipulándose a la distancia. Vinieron a formar parte de la iglesia en Jerusalén. Y cuando usted sigue leyendo el libro de los Hechos, se da cuenta que a su vez la iglesia se congregaba semanalmente en las casas, en pequeños grupos. Y también pasaron a formar parte de esos pequeños grupos que se reunían en las casas de distintos creyentes. Mire, yo le voy a decir algo. Mientras usted tenga la oportunidad, mientras usted camine, mientras usted respire, mientras usted oiga, mientras sus pies le respondan, mientras su columna o su tronco esté ahí bien asentado, mientras usted tenga lucidez, encamine sus pies a la casa del Señor. Porque llegará el día que no lo va a poder hacer y va a desear 1000 veces poderlo hacer y no va a poder. Y Kamba Sharakalashai, Santo, y Kando Shara Malasharan Sankai. Oh rampa kalashanda la sanda. Y kamanshara saya landa la kansha. Redarguyendo. Redarguyendo. Santo. Santo, santo es Dios. Y esto nos reafirma que la iglesia en la fuerza del Espíritu crece, porque Dios es el que da el crecimiento. Aquí no es asunto de protagonismos. Dice, búsquese ahí 1 Corintios 3:7. Así que el que planta, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí nadie protagoniza. El que siembra tiene que sembrar, porque el Espíritu lo capacita para eso. Ni el que riega.
El crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, a usted y a mí nos toca plantar la semilla del Evangelio de Cristo. Porque según hay terrenos duros, porque hay terrenos duros, porque ya el Evangelio lo ha dicho, que el sembrador salió a sembrar. Y que una semilla cayó ¿dónde? Una junto al camino, otra en los espinos, otra en los pedregales, otra entre los abrojos, entre cardos. Pero hay una buena noticia, que hubo semilla que cayó en buena tierra. Y yo siempre he creído que donde hay gente, seres humanos, hay necesidad. Aunque se haya ido 1 millón de puertorriqueños, en los últimos tiempos todavía aquí queda gente en profunda necesidad espiritual. Oiga, y hay gente que sencillamente está muy heridos. Hay otros que están decepcionados, desencantados de lo que el mundo ofrece. Y se vive en un desencanto. Y hay personas con luchas existenciales monumentales. Y esos son terrenos fértiles. Esos corazones están listos, están preparados para la siembra. Así que, iglesia, hay que salir a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Usted siembre, siembre, y quizá hasta al voleo, tirando la semilla, porque usted nunca sabe en qué terreno va a caer. Siembre, siembre en el trabajo, siembre en su familia, siembre en el vecindario, siembre en la calle, siembre en la fila de qué sé yo, de que la tienda donde usted hace su compra. Siembre, siembre buena noticia del reino, porque el crecimiento lo da Dios. Bendito es su nombre. Y en segundo lugar, la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu estudia la palabra de Dios. Esos primeros creyentes nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo dice ahí, hermanos y hermanas. ¿Lo leyó usted? Está conmigo aquí. Que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42, por si se me perdió. Esa característica del amor por las enseñanzas de los apóstoles fue fundamental. Los apóstoles enseñaban dos cosas. En primer lugar, explicaban cuáles habían sido las enseñanzas de Jesús y testificaban de los milagros y portentos que Él realizó. Eso era primera línea en la enseñanza de los apóstoles. Lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo, lo que Jesús llevó a cabo. Hay que enseñarlo. Y en segundo lugar, los apóstoles explicaban el significado del Antiguo Testamento, siempre interpretándolo a la luz de las enseñanzas de Jesús. Así que esto nos recuerda y nos enseña que la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu estudia la Biblia.
Amén. No es asunto de tener la Biblia como un talismán de buena suerte y decir, la voy a poner encima de la mesita de noche porque ahí esa Biblia me va a proteger. Esas son creencias distorsionadas. Las Sagradas Escrituras se nos han dejado para que nosotros, ¿qué? La estudiemos, la leamos, descubramos que ellas dan testimonio de Cristo, que nos muestran el camino de la salvación en la persona de Cristo. Así que la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu estudia la Biblia, ama la lectura de las doctrinas básicas de la fe cristiana. Y por si eso fuera poco, mire, hay personas, hay gente, mucha gente que busca cómo ser más sabio o más sabia y que tratan de leer todo lo que llega, y eso es bueno, yo lo hago. A mí me encanta leer y quisiera tener más tiempo para poderlo hacer, y a veces el tiempo no me da. Pero ninguna lectura sustituye mi tiempo devocional y mi tiempo de llegar el domingo y poder estudiar, leer la Escritura, la Biblia, la palabra que el Señor nos ha dejado. Porque esa Escritura te hace sabio y sabia. Te da las coordenadas en el camino de tu vida. Te orienta. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que aquí tiene que haber un sinfín de testimonios de personas que en el momento de más confusión recibieron una iluminación poderosa de la Escritura, de la palabra, de la Biblia. Yo sé que aquí hay muchas personas sentadas que en el momento de prueba, de dolor, de pérdida, de tragedia, recibieron a través de la Escritura consuelo y fortaleza. ¿O acaso cuando hemos abierto la Biblia y hemos leído en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza? Y usted lo lee con sus 5 sentidos puestos, colocados, con su espíritu abierto y dispuesto. Quizá con su ser frágil y tembloroso, pero abierto a recibir. Usted dice, no, espérate. Esto lo puso ahí el salmista, lo puso ahí la persona inspirada, pero eso es para mí en esta hora. Dios es mi amparo y es mi fortaleza. Oiga, cuando usted dice el Señor es mi amparo, ¿en qué usted piensa? En protección, en cobertura. Alguien necesita ser cubierto por el Espíritu de Dios en esta mañana. Usted piensa que hay una fuerza mayor que usted, que le tiende un cerco de protección contra todas las saetas del diablo. Dios, tú eres mi amparo. Bajo tu cobertura, aunque haya prueba y dificultad, yo estoy. Me muevo, camino. No me resguardo, no me escondo, no me quedo. Camino hacia adelante en tu nombre. Y Dios es mi fortaleza. ¿De dónde brota esa palabra? No puede brotar de otro libro que no sea
la escritura que estudió la iglesia naciente y que los apóstoles eran los comisionados a enseñarla. Seguimos con esta predicación en la próxima ocasión. Usted mantenga el fuego encendido en su alma. Y usted dígale: Espíritu de Dios, lléname. Dígaselo de día y de noche. Dígaselo de tarde. Dígaselo en el crepúsculo o en el amanecer. Dígaselo en los años mozos. Y dígaselo en los años donde las fuerzas nos faltan. Espíritu Santo, lléname. Sumérgeme. Estamos hablando de bautismo en el Espíritu. Sumérgeme en el río tuyo. Y si es que me estoy ahogando en otros ríos, y si es que otras corrientes me anegan, bajo el río de tu Espíritu, sálvame, cúbreme, protégeme, levántame, orienta mis pasos, limpia mis pensamientos. Iglesia en pie, llegamos a la mesa del Señor.